¿Ah? ¿Le explicaron antes? ¿Ah? El primer nivel significa son los centros de salud, son los centros ambulatorios, que son centros de 12 horas. Centros integrales son los que trabajan 24 horas donde se atiende parto. De ahí ustedes tienen que referirlo al segundo nivel. En el segundo nivel están los hospitales donde solamente se atiende medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología, traumatología y anestesiología. Y el tercer nivel es la subespecialidad, que ya lo refiere del segundo al tercer nivel. Eso es la vía del conducto que hay que hacer. Por eso hay una normativa que se llama norma de referencia y contrarreferencia. No sé si lo han escuchado al nuevo secretario de Salud, al doctor Germán Antelo, donde habla de la referencia y contrarreferencia. Nosotros tenemos que saber cómo referir a un paciente de primero al tercer nivel, de primero a un segundo nivel o de primero a un centro integral para un parto, para que atienda un parto normal. Eso es lo que ustedes tienen que saber bien para no equivocarse, porque igual llega a juicio. He sido también auditor de auditoría médica y fundador de la sociedad. Hemos hecho cantidad de auditoría médica externa, tanto público, de la Caja Nacional, privado y provincia, donde se le ha dado la responsabilidad a los médicos, a los bioquímicos, a los odontólogos, a la licenciada, por no cumplir con todos los protocolos. Eso es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado en todo eso, porque tienen que saber todos ustedes, todas las normativas del ministerio, para no llegar a ese problema de juicio. Porque también yo voy a juicio, tengo que ayudarle y apoyarle al médico que sí cumplió con todo su protocolo. Ustedes tienen que leer todas las normativas del ministerio, porque nosotros nos basamos en la auditoría médica, lo que es de la Caja Nacional son 17 libros que tienen. Son normas de diagnóstico y tratamiento de medicina interna, de pediatría, cirugía, de todas las especialidades. Ustedes tienen que leer en base a esos protocolos. Y lo que es público, hay 2 libros, que es la Norma Nacional de Atención Clínica. Ahí están todas las patologías, tanto de primer nivel, segundo y tercer nivel. Y ustedes cuando salgan, se van a ir a un hospital. ¿Qué es lo primero que hace en un hospital? Cuando ya llega, aquí lo refiere, ya usted se va a ir al hospital de segundo nivel, a un hospital de tercer nivel, y uno no de primer nivel. ¿Qué es lo que hacen primero cuando llegan a un hospital? ¿Ah? Lo mandan a ginecología, después hace rotación 3 meses a cirugía, otra rotación a pediatría, después se va a hacer salud pública. En salud pública se van a la provincia, si tienen suerte se queda aquí en los centros de salud de 24 horas o de 12 horas. ¿Qué es lo que hacen primero? Lo primero que se presentan con el jefe de docencia, y el jefe de docencia ya se lo presenta a los, después si es cirugía, ya cirugía, el jefe de cirugía, yo soy los residentes, yo soy los, y ustedes van a ser los internos. ¿Qué es lo que hacen primero? Lo primero que hacen es la historia clínica, ¿no? Ustedes tienen que saber, aprender a llenar historia clínica. ¿Por qué es importante la historia clínica? Porque ahí es lo que van a juicio. Si ustedes tienen que llenar bien la historia clínica. Porque ¿qué es lo que ve el juez? El juez ve la historia clínica, el consentimiento informado. Cuando hice auditoría médica, había una especialista que no le entendía su letra, yo, sinceramente, era con lupa. Y había uno que no le entendí, tuve que llamar a un notario para que me lo lea, pero ha sido grabado todo. Tienen que aprender ustedes a escribir en letra clara y legible. No se vayan a olvidar eso. Y lo más importante es su sello y su firma cuando hagan la historia clínica. El primer nivel hace la historia clínica, se llena el SOA.
el SOA, el subjetivo, objetivo, análisis o plan de acción, que tienen que saber cómo llenar esa historia clínica. En cambio, en el segundo y tercer nivel son expedientes clínicos donde entra una cantidad de documentos que ustedes tienen que saber aprender y llenar en letra clara y legible, con sello y firma, pero tienen que poner de acuerdo al orden del Ministerio de Salud, saber el ordenamiento y paginación del Ministerio de Salud. Bueno, primeramente voy a conocer a cada persona y después ya... ¿Cómo se llama? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Juliana. Juliana. ¿Usted? Doctor, mi nombre es Karen. Aprendan esto porque esto no está dentro de la currícula en todas las universidades. Yo fui a hablar con los rectores y me dieron, tenga una semana, 2 semanas, a veces se me cruza con muchas actividades para dar esa clase. Más bien debían dar clase de todas las normativas del Ministerio de Salud. En la norma tenemos el expediente clínico, los certificados fumados, auditoría médica y también la norma del Ministerio de Salud, que tienen que tener ustedes una base de conocimiento de todas las normativas del Ministerio de Salud. Porque nosotros, yo voy a dar clases sobre lo que es la patología que está dando ahorita, la chikungunya. Ahorita está dando la peste, que es la chikungunya y la influenza. Todos los días vemos esa patología de la chikungunya. A veces en el libro dice una cosa y la práctica nosotros lo vemos diferente, la sintomatología. Cuando nosotros lo vemos, cuando viene el paciente apenas camina, parece como si fuera un robot, un zombie. Ya uno se da cuenta del ojo clínico, porque nosotros no vemos más al ojo clínico que el laboratorio. Si ustedes lo ven así, es chikungunya, ¿no? Y nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la norma del ministerio. Vemos ahí la patología chikungunya, su sintomatológico, su definición, su laboratorio, qué tratamiento. Solamente se da paracetamol, pero el paracetamol no lo trata, ¿no? Si ustedes saben medicar bien, le explican, bueno, este medicamento paracetamol le va a calmar la fiebre del dolor, pero pueden darle otro medicamento aparte, ustedes le explican para que no le agarren la artritis reumatoidea así con el tiempo. Ustedes pueden darle otro medicamento aparte de paracetamol, porque a veces uno le da mucho paracetamol y es hepatotóxico y produce problemas hepáticos. Ahorita el problema que le voy a dar es ese para que ustedes conozcan bien, no cometan esos errores en el futuro para ustedes. Esto es para el bien de ustedes, ¿ya? Y el otro jueves, el otro viernes, justo sobre eso quería hablar. Lo que pasa es que yo trabajo todos los días, turno tarde, en un centro de salud. Y yo quería ver si lo podíamos cambiar para el día jueves, porque los jueves tengo la reunión del Tribunal de Ética de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde me llega la denuncia y hago juicio así como ustedes también. Y están acá el abogado y ahí están los testigos, los médicos. Yo estoy como juez y tengo que ver quién es responsable, quién no es responsable. No sé si ustedes quieren que... No me da a mí para hacerlo viernes, solamente que he pedido permiso hoy día. Pero los jueves en la tarde estoy libre, o depende de ustedes a ver qué día pueden. Una mañana, por ejemplo. Pongan el consenso a ustedes. Yo estoy libre el jueves toda la tarde. Jueves a las 1:45. Sería mejor, no sé, digo yo en la noche, ya que en la mañana casi todos ya están ocupados por ahí. ¿Hasta qué hora? Virtual sábado. ¿Qué dice futuro colega? No, paso fisiopata. Doctor, personalmente yo creo que hay algunos chicos
Digamos, podríamos, levanten la mano, ¿quién no puede jueves en la tarde? Yo no puedo, pero somos pocos tal vez. Y en la mañana, ¿quién puede? ¿Quién le puede jueves en la tarde? Pero entonces, o sea, una opción podría ser capaz las clases se mantengan para algún día de semana, pero los exámenes sí sean en el horario de boleta para que no haya inconvenientes. ¿Para el día jueves o? No, o sea, por ejemplo, las clases que sí capaz se mantengan en cualquier otro horario que usted tenga disponible, pero las evaluaciones que de preferencia sea el día de boleta, que todos están disponibles. Ah, ya. Ajá. Ok. Para que no- ¿Qué dicen? Pero yo sé qué pasaría con los que no pueden. Yo creo que tolerancia, porque no podemos cambiar, porque si la mayoría puede jugar en la tarde, es lo que gana la mayoría. O veamos otro día. Yo creo que se podría grabar las clases para aquellos que no puedan asistir y ya en cuanto a la asistencia, digamos, a los que de verdad no pueden les toca el horario, tener tolerancia con ellos. Pongan consenso todos ustedes, ¿qué dicen? ¿A qué hora? ¿Jueves? ¿Ustedes a qué hora quieren el día jueves? Acá dice el expediente clínico como un instrumento legal en el acto médico. Es un instrumento legal, ¿por qué? Porque la historia clínica se audita. Se audita. ¿Quién lo audita? Los que son auditores médicos acreditados por la sociedad departamental, la sociedad nacional y por el CEDE. Ellos auditan la historia clínica. En base a eso le dan una final si es responsable o no es responsable el médico. ¿Sí? Acá dice, la importancia de evaluar los expedientes clínicos ha llevado a que se crean normas y protocolos. Ustedes tienen que saber todas las normas y protocolos del Ministerio de Salud, para lo cual se han implementado nuevas normas para mejorar la calidad de la elaboración de los expedientes y así prevenir y respaldar los actos médicos. Ustedes tienen que basarse, llenar bien la historia clínica, pero respaldándose en el protocolo de las normas del ministerio o de las normas de todas las sociedades que ustedes, cuando sean futuro ginecología, con las normas de ginecología, obstetricia, de cirugía, con todas esas normativas. Siguiente. La implicancia legal de la historia clínica en Bolivia es un documento médico legal fundamental, cuya correcta elaboración y manejo es obligatorio para los profesionales de salud bajo la ley 3131. Nosotros tenemos una ley que nos respalda. Cuando vamos a un juicio tenemos, ahí está la ley que nos respalda a nosotros y con eso nosotros tenemos que defendernos. En el colegio médico tenemos un abogado que conoce bien toda la normativa del ministerio porque trabaja justo conmigo. Él es la parte penal y yo la parte de la normativa y vamos juntos y defendemos a los colegas. Siguiente. Implicancia legal es clave. Soporte probatorio. La historia clínica es una prueba documental vital en casos judiciales. ¿Quién es el que ve la historia clínica? Es el fiscal. El fiscal mira toda la historia clínica, si está, si es letra legible, si tiene sello, si ha cumplido con el protocolo, con todo eso. Pero ¿cuál es el peor enemigo de nosotros? Son los mismos colegas. Los mismos colegas es el peor enemigo del otro colega. Eso hay que tener mucho cuidado. Responsabilidad profesional. El correcto llenado y la veracidad de la información son obligatorias. Cuando ustedes llegan a un paciente, usted está sentado en su escritorio, llega el paciente y le dice, a ver, cuénteme cuál es su problema que tiene. Tengo vómito, diarrea, dolor de barriga. Lo que dice el paciente, eso es lo que tienen que escribir porque esa es la veracidad. Eso es lo que ustedes tienen que escribir, lo que dice el paciente. Vigilancia y auditoría. Las normas técnicas del manejo del expediente clínico es de cumplimiento obligatorio y se usa para auditoría médica, conciliación y arbitraje. Cuando no se llega a una conciliación, se va entonces a juicio. Pero cuando hay antes de llegar a un juicio hay una conciliación y esa conciliación es plata. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, como les conté anteriormente, de un traumatólogo. No quiso conciliar con una abogada porque le pidió 40.000 bolivianos, porque eso sí era una negligencia médica
En vez de tratar la mano derecha, lo trató la mano izquierda porque se equivocó en una fractura y quedó así entonces por la imposibilidad de funcionalidad de la mano porque tenía una fractura. Entonces se llegó a una conciliación en el mismo colegio médico que nosotros también hacemos la conciliación. Quedó de darle 40.000. El traumatólogo no quiso conciliar y se fue a juicio penal. Y a juicio penal hay que pagar al abogado, a veces se le paga al fiscal, al juez. ¿Cuánto cree que tiene que gastar? Es un dineral. Mejor es llegar, antes que llegue a un juicio, mejor es hacer una conciliación entre el paciente y el médico. Elaboración rigurosa. Es necesario que la historia clínica se realice con rigurosidad, contenga la información precisa y esté firmada por el profesional. No se olvide siempre de firmar la historia clínica con sello y firma y que justifique el diagnóstico y tratamiento. No se vayan a olvidar al ojo clínico, pero lo más importante es la anamnesis, escuchar cómo llega el paciente y anotar la anamnesis. Reserva y entrega. El expediente original se puede requerir en procesos legales, pero debe existir un cierre y entrega oportuna del archivo cumpliendo plazo establecido. Cuando la fiscalía pide el expediente clínico, se van al sede. En el sede hay 2 auditores. Esos 2 auditores se van a la fiscalía, hacen juramento y se les entrega el expediente clínico. Y nosotros tenemos que ver el expediente clínico cómo está. Revisamos letra elegible, no hay sello, está tachado, está borrado, todos nosotros anotamos. ¿Por qué? Porque el fiscal se da cuenta que ustedes lo han borrado, lo han tachado, lo han adulterado. No hagan eso de tachar, borrar, porque ya eso se da cuenta el fiscal que lo están adulterando la historia clínica. Igual como ocurre por los laboratorios. El laboratorio casi no es mucho confiable, usted tiene que tener ojo clínico. Usted le manda al laboratorio y no coincide con la clínica, hay que tener mucho cuidado laboratorio con la clínica. Sí. Implicancia legal es clave en enfermería. Igual, hicimos una auditoría, un centro de salud de enfermería, donde le habían colocado un diclofenaco de desametasona por una bronquitis, que no tiene que ver nada eso con una bronquitis. ¿Qué pasó? Se le produjo un acceso, o cuchichi como le dicen, y con el tiempo se hizo una celulitis. Entonces se fue a una clínica privada y allá lo operaron, le sacaron. Entonces se hizo la auditoría médica y se le dio la responsabilidad a la enfermera por el mal colocado de la inyectable. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pagar a la que lo operaron, a la señora. Por eso hay que tener mucho cuidado en colocar la inyectable intramuscular, porque hay algunos que no saben colocar y no saben aspirar y sacar el aire, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Igual como colocar un suero, cuando le colocan aire también produce un infarto. Eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense. Impacto jurídico. Como ya dije anteriormente, es documental, preconstituida y científica. Hay que tener mucho cuidado para no llegar a un juicio. Fíjense. El Ministerio de Salud ha sacado una resolución ministerial que es la 090, que ustedes tienen que conocer todas esas normativas del Ministerio. Siguiente. Siguiente. Ahí está toda la normativa, manual de auditoría, norma técnica. Tenemos la norma técnica para el manejo del expediente clínico. Continuamos. Ahí está el Proyecto Nacional de Calidad de Salud. Son varios libros que tienen que conocer ustedes. Siguiente. Y esta resolución se ha aprobado los siguientes libros. Tenemos Base para la Organización y Funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad de Salud, Manual de Auditoría, Norma Técnica para el Manejo del Expediente. Lo más principal que ustedes tienen que leer es estos dos. Este y este. Son lo más principal para el juicio, tanto para los fiscales y para los jueces. Norma técnica para el manejo del expediente clínico, eso lo pueden sacar del internet. Y la obtención de consentimiento informado. Son las dos claves que ustedes tienen que leerlo y saberlo de memoria. Siguiente.
Aquí estamos los instrumentos normativos. Tenemos manual de evaluación y acreditación. Hasta el momento no hay ningún hospital de primero y segundo nivel que no está acreditado hasta el momento, porque no cumple con todos los requisitos que pide el manual de evaluación y acreditación, tanto el primero, segundo y tercer nivel. Siguiente. Aquí vemos todos los libros de la normativa que ustedes tienen que conocer. Norma de caracterización de segundo, de primer nivel, y esto, modelo de atención integral. Ahorita hay una ley que lo protege a las mujeres, ¿no? Que es la ley 348. Ustedes le pegan, lo empujan y preso. Ustedes tienen que conocer bien cuando estén trabajando en un primer nivel, más si es ginecólogo, ¿no? Cuando hay violación a menores, ustedes tienen que conocer bien ese librito, porque ahí está un consentimiento informado que ustedes tienen que llenar todo ese protocolo, porque tienen que homologar con el médico forense, ustedes tienen que coincidir, tienen que saber bien toda esta normativa. Siguiente. Acá tenemos los siguientes instrumentos normativos del Ministerio: manual de auditoría, este es el más principal, la norma técnica del cliente y el consentimiento informado. Vamos. Estos son los libros que nosotros hacemos la auditoría porque tienen que basarse de acuerdo a esto. Ustedes tienen que leerlo porque ahí están todas las patologías de primer nivel, segundo y tercer nivel. Tienen que leerlo bien eso para no equivocarse, para no ir a un juicio. Siguiente. Estos son el paquete donde ustedes tienen que poner el tratamiento acorde a las normas del ministerio. No se pueden salir el tratamiento del paquetario del Ministerio de Salud. Aquí hay normas de procedimiento de enfermería, tenemos nuestra ley que nos respalda, la ley 3131. Siguiente. Tenemos la norma nacional de referencia, hay que saber cómo referir, porque también se hace auditoría porque es mal llenado que lo refieren, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando usted envíe con el diagnóstico VIH-Sida, no se debe poner VIH-Sida. Hay que tener mucho cuidado porque eso va a juicio. Solamente se pone abreviado. Se pone PBBS, portador del virus del SIDA o paciente viviendo con el virus del SIDA. Cualquiera de esos. Tiene que ser abreviado para que no se dé cuenta el paciente, porque esto lo manda al CRUE. El CRUE es donde trabaja el CEDE para referir a los pacientes dependiendo del segundo o el tercer nivel. Porque hay algunos que lo mandan a otro sector del grupo de WhatsApp y ahí está, listo, a juicio. Siguiente. Estos son de la SUS, de la Caja Nacional. Ahí están todos los tomos que trabajan todos los especialistas, normas y diagnóstico de tratamiento de todas las especialidades. El reglamento del Comité de Auditoría Médica, donde nosotros hacemos la auditoría médica externa. Hacemos todo dependiendo si se le da o no se le da responsabilidad al médico, de enfermera o cualquiera. Siguiente. Tenemos el reglamento de auditoría médica. Esto es, antes se llamaba INASE, hace años, ahora ya se llama el ASUR, le han cambiado el nombre. Siguiente. Este es el libro que ustedes tienen que leerlo bien. Modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual. Tienen que tener un buen conocimiento cuando llega una niña violada o cualquier cosa que ha sido violada, golpe, un acuchillado, cualquiera. Tienen que leerlo bien eso, porque tienen que llenar ese protocolo, ese consentimiento informado. Siguiente. Tenemos ahora, ¿qué nos dice la ley 3131? La ley que nos protege a todos nosotros. Siguiente. ¿Qué nos dice el artículo 3? La protección médica está consagrada a la defensa de la vida, cuidado de la salud integral de la persona, familia y comunidad. El médico ejerce una labor en el marco de la probabilidad de toda la ciencia para obtener resultados probables. El médico en el ejercicio de su profesión actuará con autonomía, independencia, guiado por normas y protocolos. En el primer nivel, ¿qué es lo que se hace? En el primer hacemos prevención, promoción, curación. Eso es lo que se hace en el primer nivel. Eso es lo que
tienen que tener mucho cuidado en el primer nivel, ¿ya? No se sobrepasen ustedes lo que es del segundo nivel, solamente lo que es del primer nivel, hagan lo que es promoción, curación, prevención. Siguiente. Funciona el ejercicio profesional. ¿No? Ahí está, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y rehabilitación del paciente. Siguiente. ¿Cuáles son los documentos médicos oficiales? Todos estos documentos son para auditoría médica porque son documentos legales que ustedes tienen que conocer todo esto. Tenemos el expediente clínico, historia clínica, consentimiento informado, informe de procedimiento, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, certificado médico, informe médico. Esta de aquí es la clave, el certificado médico. Hay que tener mucho cuidado en llenar un certificado médico, porque ahorita hay una fiscal que está entre los médicos, porque le están dando los certificados médicos y va y le busca, por favor, quiero que me den un certificado médico. Y ya, ¿cuánto cuesta? Ya 150 o 200, le dan. ¿Qué pasa? No lo había registrado en la historia clínica. Tiene que registrarse sí o sí en la historia clínica y tiene que quedar una copia en la historia clínica. Si no le dan eso, la copia, y no está en el expediente clínico, se hace una auditoría. Viene el fiscal, la agarra, el expediente clínico se lo lleva. ¿Dónde está el certificado médico? No hay. Porque ha sido un negocio, no se debe hacer eso. Hay un procedimiento que tienen que hacer, cómo dar un certificado médico en una institución pública. Esto lo vamos a dar después porque es largo eso. Cómo dar el certificado médico. Tengan mucho cuidado en dar el certificado médico, no es dar por dar. Bien. Certificado de nacido vivo. Otro, el certificado de defunción. También se ha hecho una auditoría de certificado de defunción por el mal llenado del certificado de defunción. Ustedes tienen que saber llenar el código CIE. Tienen que saberlo de memoria el código CIE. Porque cuando ustedes están trabajando en primero, segundo, tercer nivel, ustedes tienen que poner el diagnóstico, infarto agudo del miocardio, le pone el código CIE. Si no le ponen esto, le hacen auditoría. Entonces se lo lleva al ministerio y le hacen auditoría. Porque también están los seguros, que le ponen chaga y van al seguro para que le devuelvan. No hay eso. Y es un problema, un juicio que hacen ellos. Tienen que saberlo bien, el código CIE, de toda la patología en base al código CIE. Código CIE quiere decir Código Internacional de Enfermedades. No se vayan a olvidar eso ya. Tenemos informe pericial, hoja anestésica y procedimiento médico. Lo que van a hacer anestesiólogos ahí en el futuro, lo que van a hacer anestesistas, no se olviden de llenar consentimiento informado anestésico, recuperación anestésica y el protocolo, lo que hacen la anestesia. No se vayan a olvidar eso. Y no se olviden el sello y la firma del paciente o su tutor, para que no tengan problemas en el juicio. Si no tienen eso, lastimosamente se le da la responsabilidad. En una auditoría médica se le ha dado la responsabilidad al anestesiólogo porque no tenía esos 4 formatos. Y tuvo que pagar 120,000 pesos a la paciente. Y el traumatólogo pagó otros 120 porque tampoco tenía consentimiento informado y no tenía un protocolo. Miren, es un dineral que se corre. Hay que tener mucho cuidado en eso. Siguiente. Todo médico tiene que recibir capacitación, actualización. Siempre tiene que recibir el médico, porque es el SED el que da el Servicio Departamental de Salud, que tiene que capacitar todas las normativas para que ustedes tengan conocimiento de todas las patologías. Ha salido el chikungunya y tienen que saber cómo hacer el diagnóstico, cómo tratar al paciente para que no tenga complicaciones. El otro son deberes profesionales médicos, capacitación continua. Para ello deberán someterse a los programas de capacitación, actualización médica. Siempre sale alguna patología. Ahorita estamos con el dengue, estamos con el chikungunya y hay otra que ha salido de síndrome de mano, ano, boca. No sé si han visto a unos niños de caracha así, y le ha salido herpes en la boca. Ahorita está en eso.
y salen cada vez nuevos libros de capacitación que tienen que capacitarse ustedes. Siguiente. ¿Qué nos dice la ley 31? Guiarse por protocolo oficiales cumpliendo las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud, así como los documentos oficiales que componen el expediente clínico. Tienen que basarse ustedes de acuerdo, dependiendo de qué patología, pero tienen que escribir todos los protocolos, no se olviden de escribir todo. Siguiente. Iatrogenia. Esto es la parte legal. Esto no le voy a hablar de la parte legal, o quiere que lo lea. Dice iatrogenia, resultado inesperado de aplicación en técnica y fármaco. Como decía anteriormente, la técnica de un fármaco mal colocado. Iatrogenia farmacológica, reacciones adversas, dosis correcta, prescripción natural. ¿Qué pasa si ustedes le colocan un terbosil a una persona? Si no saben, sabiendo que es alérgico, ustedes le colocan el antibiótico, lo produce un edema y fallece. Tienen que preguntarle primero si es o no es alérgico el paciente. Si dice no sé, háganle la prueba. Una vez que le hayan hecho la prueba, ya le colocan el antibiótico para no tener ese problema. Si no, se fallece, ¿no? El paciente. Iatrogenia infecciosa, infecciones contraídas en el hospital. Un paciente llega fracturado de una clavícula y el otro lata con una neumonía y se infecta de neumonía. Tiene que ser separado la patología para no contraerse esas enfermedades. Iatrogenia diagnóstica. Errores en el diagnóstico. Ha habido varios errores. Por ejemplo, antenoche yo fui a un centro de salud, fui a ver a un amigo ahí y me entrego por casualidad al laboratorio. Y la señora le llevó su laboratorio y le dice la bioquímica: señora, ¿qué tiene usted? Tengo diarrea, pero aquí le está pidiendo infección urinaria. Casi me río, ¿no? Me lo aguanté. ¿Cómo va a pedir pues para una diarrea, una infección urinaria? Tienes que pedir pues un poco fecal, un poco citológico, para ver cuál es la causa de la diarrea. Pero para una infección, si no tenía infección urinaria, no coincide con la diarrea. Hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Iatrogenia complicación, falta de información entre el profesional y el paciente. Antes que ustedes operen a un paciente, tienen que hablar con el paciente, esta es la patología que le vamos a hacer, y firma el consentimiento informado. Siguiente. Norma técnica para el manejo del expediente clínico. Ese es el libro que tienen que sabérselo de memoria. Siguiente. Consta de 9 capítulos, 42 artículos, anexo 3 y capítulos 5 y 6 de la ley 3131. ¿Alguna pregunta que quieran hacer aquí? ¿Usted no ha ido alguna vez a un centro de salud, a un hospital? ¿Cómo la atendieron? Porque hay una negligencia médica, es la mala atención, no hay esa calidad humana, esa negligencia médica también. Porque hay enfermeras que cómo lo tratan, hay médico aburrido, hay médico alera, hay otro extrovertido, hay de todas clases también. Es así, ¿no? Sí. No sé si tienen alguna experiencia, se han ido a hacerse ver. Sí, muy mala. Se ve de todo, ¿no? Sí, me dijo que cuando está en vieja después me iba a terminar. ¿Quién va a ir por allá? Oye, imagínense, yo cuando fui a un hospital de segundo nivel, fui a ver a un amigo y me dentro en la agencia, digo, fui a buscar un paciente, un amigo. Digo, no, ahorita, un médico. Digo, vamos. No, espera un rato, estoy ocupado con el celular. Vuelvo otra vez. ¿Será que puedo ir a verlo a mi amigo? Pero si ya le he dicho que estoy ocupado, no fue. Saqué mi credencial y le mostré, estaba el vicepresidente por ahí, me dijo, le mostré. No sabía que ese se puso colorado, ¿sabe qué? En otro le iba a llevar al tribunal de ética, lo iba a suspender. Por favor, en otra, atienda bien a su paciente. Conmigo, mire cómo me trata, digo, ¿por qué me trata bien a toda frente?
hay que tener una calidad humana entre paciente y médico. Por eso tenemos la ley 31, la relación médico-paciente. Tienen que leerlo también, la ley 31. Aprendan a tener esa calidad humana entre el médico-paciente, tratar bien a la gente, a los pacientes. Eso es lo que nos falta a nosotros. No sé, ¿alguna otra pregunta que tiran por ahí? Doctor, ¿podría decir su ponderación? ¿Ah? ¿Será algo de esto? A ver, ¿qué otra más por ahí? ¿Hay aquí algún familiar del médico, enfermera, licenciada por ahí? Porque a mí me llaman a mí todos los colegas para ayudarles, ¿no? Doctor, tengo ese problema, no sé qué voy a hacer, no quiere firmar la paciente. Entonces, si no quiere firmar la paciente, que firme a la licenciada y que firme el médico a su lado, los ellos lo firman. O sea, me llaman para todo eso, para ayudarle, asesorarlo, en todo lo que está a mi alcance para cualquier auditoría médica. Vamos con la siguiente. ¿Estamos bien? Sí. ¿Le interesa el tema? Para que no tengamos problemas en el futuro para ustedes. Por eso quería empezar con este tema. Es la primera vez que yo le estoy dando acá porque en el otro no daba yo. Solamente capacito en la clínica privada todo esto y bueno, vamos a la provincia a capacitar. Ya he ido a los hospitales, el japonés, he ido a emergencia. Una hora me tuvieron los emergenciólogos, me preguntaron de todo para salir de duda. Me dijeron, ¿qué pasa si llega un paciente y se queda en la ambulancia? No lo quieren atender. Se llama omisión de socorro. Ustedes tienen que atenderlo, sí o sí, ir a verlo, revisarlo y no se olviden anotar la historia clínica. Siempre. Anótenlo toda la historia clínica. Me llenaron de preguntas, pero salieron de dudas de todas las preguntas. El acto médico, vamos con esto. El acto médico es donde ya le expliqué ahorita. Omisión de socorro, tiene que atender sí o sí, pero tiene que cumplir por los protocolos del Ministerio de Salud, o dependiendo de si es especialista, cumpliendo con toda esa normativa de cirugía, pediatría, con todo eso. Vamos al siguiente. Ámbito de aplicación. La presente norma es de observancia y de cumplimiento obligatorio. Bien, ustedes tienen que cumplir sí o sí porque es de cumplimiento obligatorio toda la normativa que tienen que conocer. Sí o sí. Vamos al siguiente. Ahí está, el expediente clínico. ¿Qué es el expediente clínico? Es un documento legal. ¿Por qué un documento legal? Porque ahí se anota toda la enfermedad de salud del paciente. Ahí ustedes anotan su anamnesis, el motivo de consulta, la enfermedad actual, después piden su laboratorio, su diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo, su tratamiento y su recomendación. Es lo que tienen que llenar todo ustedes eso, pero que sea clara y legible la letra, pero con sello y firma. Siguiente. ¿Cuáles son las condiciones básicas del expediente clínico? Este es bueno. Veracidad. Tienen que escribir lo que dice el paciente, la veracidad, la verdad. Luego tenemos carácter científico. Están apareciendo nuevas patologías. Ahora la chikungunya es diferente a lo que ha sacado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Es diferente a lo que vemos hoy día nosotros. Primero dicen fiebre, después dolor de cabeza, es diferente ahora. Nosotros cuando vemos
Viene primero con dolor de de tobillo, dolor de rodilla, después dolor de los huesos y fiebre. Cambia la sintomatología. Así nosotros vemos todos los días, es diferente a lo que él dice el libro. Cuando ustedes lo vean, van a ver cómo son los chikungunya. A ver si van a ver algunos por ahí, así caminan. Como zombies, esos son chikungunya. Integridad. Usted tiene que poner todo en el expediente clínico. Lo que es laboratorio, ecografía, radiografía, todo tiene que ser íntegro. Luego tenemos unicidad. Lastimosamente a nivel nacional no tenemos un solo formato. No hay un solo formato de historia clínica. Luego tenemos la codificación. La codificación tiene que ser el número que ya le pone a la recepcionista o la fecha de nacimiento. Sujeto a las normas. Tenemos que basarnos sujeto a las normas de la norma técnica del Ministerio de Salud. Secuencialidad. Aquí es lo grave. Cuando nosotros hicimos una auditoría médica de expediente clínico de la clínica privada, no había secuencialidad. Fecha y hora. Tienen que coincidir la fecha y hora. Correlativo. Ya no se vayan a olvidar eso. Luego tenemos disponibilidad. Ahí la recepción tiene que estar disponible del expediente clínico. Y exclusivo, solamente exclusivo para el paciente. Siguiente. Les estoy mostrando esto porque me llamaron de una clínica privada, porque había pedido un informe médico del Ministerio de Defensa. Cuando yo fui a esa clínica privada, comparé el médico de emergencia, licenciada en enfermería, enfermera, entró a unidad, no coincidía ni la hora, no coincidían ni siquiera con el motivo de consulta, no coincidían con nada. Tienen que coincidir en todo en la historia clínica. De la licenciada, del cirujano, de la enfermera, la hora y fecha, protocolo, tienen que coincidir en todo. No se vayan a olvidar siempre eso. Cuando ustedes sean médicos, léanlo primero lo que dice la enfermera. Si coincide o no coincide con su informe de ustedes. Siguiente. Documento quirúrgico. Esto es lo más importante. Tienen que escribir el protocolo quirúrgico. Si van a ser ginecólogo, cirujano, cualquiera, no se olviden de registrar el protocolo quirúrgico, su sello y su firma. Registro quirúrgico. Cuando nosotros le dimos responsabilidad a un anestesiólogo, no tenía ni nota preanestésica, no tenía protocolo de procedimiento, no tenía nota de recuperación, no tenía nota de indicaciones médicas. Pero ¿cómo entonces lo ha anestesiado si no tenía eso? Por eso se le dio la responsabilidad al anestesista. Tiene que tener todo eso para los que van a ser futuros anestesiólogos. No se olviden siempre eso. Siguiente. Nota de evolución. Aquí vemos una nota de evolución. ¿No entienden esta letra? ¿Qué dice acá? DX. Tienen que saber escribir bien con letra y escribir. Pero ¿qué dice acá? Son responsables de su elaboración o omisión el médico tratante y quienes coadyuvan en el tratamiento de su paciente. Tiene que ser el médico tratante el que tiene que sellar y firmar, este médico. Siguiente. Nota de registro de enfermería. Aquí vemos la nota de registro de enfermería, que están tachados, que están borrados. Tienen que tener mucho cuidado, ustedes tienen que mirar eso, porque a veces cuando uno quiere hacer el tratamiento, nosotros lo agarramos y no lo leemos bien, su letra de ella. Por eso dice, toda esta nota debe tener cuidadosamente elaborada y llevar la firma y sello de la enfermera responsable para su elaboración. Sí o sí tiene que tener el sello y firma de la licenciada y la enfermera. La enfermera tiene que ser supervisada por la licenciada, sí o sí. Siguiente. Nota de registro de tratamiento de enfermería. Aquí está la nota de registro, pero no está el sello de enfermería. Siguiente.
¿Cuántos tipos de expediente clínico? Ustedes se han salvado del examen de grado, porque nosotros tomamos el examen de grado a la privada. ¿Y a quiénes tomamos la privada? De la UNAVO, de la UCBO, de la ecológica. ¿Qué está aquí en el segundo anillo? ¿Cómo se llama? Cuando nosotros los colegios vamos a tomar el examen, y el colegio médico siempre está como presidente del tribunal, y van de la Gabriel, y van de la clínica, y van de la misma institución. Uno le pregunta, ¿cuántos tipos de expediente clínico conoce él? Y no sabían eso. Solamente me decían historia clínica de ginecología, de cirugía, de pediatría, no. La pregunta más fácil era hospitalización, consulta externa y emergencia. Igual nosotros tomamos el examen de grado. Lo que van a ser futuros médicos, si aprueban o no reprueban. Nosotros lo evaluamos, si reprueba, otra vez tiene que volver hace 3 meses y otra vez tiene que dar el examen. Así es la clínica privada. ¿Entiendes? Expediente clínico, aquí vemos cómo está el ordenamiento del expediente clínico de emergencia. Vean, tiene que ser ordenado. Siguiente. Cuando nosotros hacemos una auditoría médica, tiene que ser ordenado, paginado, y tiene que haber 7 sesiones cuando nosotros hacemos la auditoría médica. En la primera sesión, ¿cómo tiene que ser? Orden, internación, signos vitales, ingreso, admisión, epicrisis, historia clínica y consentimiento informado, en orden cronológico. Tiene que saber ordenar el expediente clínico. Si es que alguna vez usted tiene una clínica privada, hagan estos ordenamientos si que tienen alguna clínica privada. Por eso hay algunas clínicas que no lo tienen esto ordenado. Siguiente. Segunda sesión. Informe de exámenes complementarios, ordenado por grupo de afinidad, ordenado por orden cronológico, la hoja actual en primer plano. Tercera sesión, nota de evolución, interconsulta, informe médico, certificado médico, resultado de junta médica, ordenada cronológicamente. Siguiente. Cuarta sesión, protocolo de procedimiento, informe solicitado, referencia o transferencia. Quinta sesión, indicaciones médicas de tratamiento, ordenada cronológicamente, la más reciente, más antes. La otra, siguiente. Sexta sesión, enfermería, reporte, registro del medicamento, tratamiento. Séptima sesión, epicrisis, documento de egreso administrativo, certificado de autopsia y certificado de defunción. Siguiente. Aquí vamos a parar un ratito, ¿ya? Vamos a ir a tomar un break, unos 15 minutos. Pueden ir a tomar su cafecito, ir a charlar, vamos a tomar un poquito de aire. ¿Ya? Para que despierten.